El 1 de julio de 2020, en horas de la tarde, el Ministerio de Salud de la República de Colombia informó que Colombia había superado los 100.000 contagios por COVID-19. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en este video de Safety ya hablaremos de cuáles son las proyecciones de esta pandemia en Colombia para el segundo semestre de 2020. Realizando una proyección de lo que sería el crecimiento de COVID-19 en Colombia, en mayo del 2020 empezamos a revisar en el equipo de Safety Ya pues varias investigaciones nacionales e internacionales que hablaban de cómo era el crecimiento esperado de los contagios por COVID-19. La información que analizamos en ese momento determinó que lo más probable era que Colombia a 30 de junio de 2020 llegara a los 100.000 casos. Pero queríamos conocer qué opinaban nuestros lectores y lo que hicimos fue formular una encuesta en nuestra revista virtual. En esta encuesta preguntábamos cuándo consideraban los visitantes de nuestra revista que Colombia llegaría a los 100.000 casos. La mayoría decía que en 2020 llegaríamos a los 100.000 casos, pero no eran tan pesimistas, no creían que a 30 de junio de 2020 tuviéramos esa cifra de contagios. Y encontramos también los muy optimistas. El 9.8% de los encuestados consideraba en ese momento que Colombia nunca llegaría a 100.000 casos. La realidad de hoy nos demuestra que Colombia sí llegó a los 100.000 casos el 1 de julio de 2020. Es decir, que esas proyecciones que se estudiaron se desfasaron en un día, porque Colombia actualmente tiene más de 100.000 casos positivos de COVID-19. Lo primero que debemos hacer para poder tener cuáles son las proyecciones a 31 de diciembre de 2020 es hacer un análisis de las cifras actuales y las condiciones actuales. Uno de esos elementos es el RT, que es el número de reproducción efectivo. En la página del Ministerio de Salud pueden encontrar que básicamente este número lo que nos dice es una persona contagiada a cuántas personas más puede llegar a contagiar en un determinado periodo de tiempo. Para ello, nos vamos a remitir al decreto 878 de 2020. Este decreto, en su considerando, nos dice que al 6 de mayo el Instituto Nacional de Salud tenía que el RT en Colombia había disminuido, que había iniciado con un RT de 2.4 del país, pero que para mayo se encontraba ya en una tasa de 1.3. Como necesitamos un dato más actualizado porque ya estamos en julio, entonces utilizamos algunos estimadores que se encuentran disponibles en internet. Y lo que hicimos fue colocar los datos que están disponibles en la página del Instituto Nacional de Salud en un estimador de COVID-19. Y nos muestra esta gráfica que vemos en pantalla, que básicamente lo que muestra es cómo ha descendido ese RT, cómo ha variado alrededor del tiempo y que actualmente está muy cercano a 1. Esos valores los obtuvimos, los procesamos en una página disponible en internet y ahí obtuvimos un valor de que el RT en Colombia es 1.15. Cercano a lo que nos da el Ministerio de Salud de 1.3, pero esa diferencia de 0.15 tiene unas implicaciones importantes. No las vamos a estudiar acá en detalle, pero vamos a tener una idea de lo que este RT a la práctica significa. En términos generales, para simplificar lo que significa este RT de 1.15, es que el valor de los contagios se duplica cada 45 días. Si el RT es de 1.3, como lo indicaba en mayo el Ministerio de Salud, pues la tasa de duplicación de los contagios sería en mucho menos días. Pero como ahorita estos valores nos dan 1.15, nos parece que es fácil para ilustrar lo que queremos mostrar en cuanto a proyección de casos a 31 de diciembre de 2020. Si nos vamos a duplicar cada 45 días, eso implica que si el 1 de julio empezamos con aproximadamente 100.000 casos, al 15 de agosto serán 200.000 y al 30 de diciembre tendremos 1.600.000 contagios por COVID-19. Esa es la proyección que nos da cuando hacemos un análisis del RT basado en los datos actuales.
¿Qué significa entonces esto? Que nos debemos preparar para que el número de contagiados en Colombia aumente si las condiciones en el país, en el mundo, permanecen como están hasta ahora. Podríamos llegar a finalizar el año en Colombia con 1.600.000 personas con COVID-19. Pero como ustedes saben, no podemos quedarnos solo en una fuente de información. Debemos analizar otras fuentes de información y comparar para que podamos llegar cada uno a conclusiones de cómo actualizar el plan de trabajo del año 2020. Miremos qué ha pasado en Colombia en los últimos meses. Y en los últimos meses encontramos que la tasa de duplicación de casos ha sido más alta. El 28 de mayo teníamos 25.000 casos. El 14 de junio ya superábamos los 50.000, es decir, en 16 días nos duplicamos. Y del 14 de junio al 1 de julio nos duplicamos de 50.000 a 100.000, es decir, en 17 días. Puede sonar un poquito optimista 45 días, pero tengamos en cuenta que ya estamos más informados, estamos implementando zonas especiales, estamos implementando protocolos de seguridad y estamos implementando muchas acciones buscando que no aumenten de forma exponencial los contagios en el país. Así que lo que tenemos hasta ahora es una proyección moderada de 1.600.000 casos a diciembre de 2020. Si llegamos a tener 1.600.000 casos, con esa aproximación que hacemos de un RT de 1.15, y hasta ahora en promedio la tasa de mortalidad está alrededor de 3.5%, eso implicaría que si las cosas se mantienen, a 31 de diciembre de 2020 podríamos llegar a tener en Colombia 56.000 personas que fallecen a causa de COVID-19. Pero ahí no terminan las proyecciones que hay sobre este virus. Seguramente ustedes vieron en varias publicaciones, aquí muestro la publicación que hicieron en la FM, pero también estuvo en Blue Radio y estuvo en varios medios de comunicación de Colombia, que se habló de un documento expedido por el Ministerio de Salud dirigido a la Corte Constitucional sustentando la segunda emergencia sanitaria que se declaró en Colombia. En ese documento, del cual no tenemos acceso al original, pero varios medios de comunicación reconocidos publicaron apartes de este, indica que en esa proyección que hacía el Ministerio de Salud cuando se decretó la segunda emergencia sanitaria, estimaban que en Colombia habrían 41.622 casos mortales de COVID-19, una cifra inferior a la que hemos estimado hasta el momento por la metodología inicial que utilizamos. En ese documento también se puede ver en los resúmenes que presentan los medios de comunicación que esta proyección también indica que habrían a 31 de diciembre 3.631.683 casos de pacientes con el virus. Ante esta situación, pues nuestra primera proyección da la mitad de casos, ¿sí? Acá el ministerio le daba 3.600.000, pero el ministerio proyecta una tasa de muerte inferior a la que tenemos actualmente, que está entre el 3 y el 3.5%, aquí para que nos dé los 41.622 muertes a partir de 3.600.000 casos, pues es una tasa de letalidad inferior. Así que aparentemente la proyección del Ministerio de Salud es que con el tiempo, con los cuidados, con el conocimiento que tenemos de la enfermedad en las diferentes instituciones de salud, esa tasa de letalidad en Colombia va a bajar. Si la tasa sube, entonces con 3.600.000 casos tendríamos muchísimas más muertes. ¿Qué nos dice el decreto 878? Nos dice que a 25 de junio la letalidad estaba en 3.29%. Es decir, todavía no ha bajado lo suficiente para esas proyecciones. Entonces muchos de ustedes dirán, no, pero es que no vamos a poder tener tantos casos porque ni siquiera hacemos tantas pruebas al día. Bueno, veamos un poquito cómo es el análisis actual de las pruebas en Colombia. Lo que nos dice el decreto 878 en su considerando, van a ver este párrafo, donde dice que respecto
a la positividad de las pruebas, es decir, a cuál es el porcentaje de muestras positivas con respecto al total de las muestras procesadas, al 24 de junio de 2020 era de 14.9%, es decir, que por cada 100 pruebas que se realizaban, 15 pruebas salían positivas en el país. Sin embargo, cuando empezamos a ver cifras más recientes, por ejemplo, si miramos el día específico del 1 de julio de 2020, tenemos que ese día se realizaron 18.054 muestras y de ellas salieron positivas 4.163. Eso nos da una positividad de pruebas del 23%. Para hacer cálculos fáciles, pensemos en el 25%. Eso significa que si vamos a hacer aproximadamente 18.000 pruebas al día, que es lo que se está haciendo hoy, pero a medida que más laboratorios se habilitan, pues aumenta la capacidad de pruebas en Colombia. Pero si hiciéramos 18.000 pruebas diarias por 180 días, podríamos llegar a realizar 3.240.000 pruebas en el segundo semestre del 2020. Si de esas rápidamente, para hacer números sencillos, salieran positivas el 25%, pues significa que podríamos tener aproximadamente 810.000 pruebas positivas más las 100.000 casos que ya tenemos hasta el momento, nos darían 910.000. Entonces, también si lo miramos de esa forma, sí es posible que con las pruebas que se están realizando actualmente en Colombia, aunque no se aumente la capacidad de los laboratorios, que esperamos que sí se aumente, sí Colombia podría llegar a tener 1.000.000 de pruebas positivas. Esas proyecciones de MinSalud que les mencioné, que se remitieron a la Corte Constitucional, también señalan que va a haber un pico en las unidades de cuidados intensivos, que será aproximadamente el 25 de agosto, y que se van a necesitar aproximadamente 300.000 camas de hospitalización hacia la última semana de agosto. Para eso consultamos otra fuente que nos ayude a mirar eso desde otra dinámica. Aquí lo que dice el ministerio es aproximadamente el 25 de agosto va a haber un pico de unidades de cuidados intensivos en Colombia. Entonces consultamos un resumen de un webinar que hizo la Sociedad Colombiana de Matemáticas, en la cual estudiaron en su webinar diferentes proyecciones acerca de las UCI en Colombia y de otros números acerca de esta pandemia. Y ahí lo que dicen es que dependiendo de dos modalidades, un bloqueo gradual, un bloqueo incremental, para quien quiera estudiar más sobre el tema, les dejo en la descripción el link de ese estudio, dicen que dependiendo de los métodos que se utilicen, como bloqueo de la pandemia, las cuarentenas, la reactivación económica y todo esto, ese pico podría estar en el día 183, que para Colombia es el 3 de septiembre, o podría estar en el 1 de agosto, que para Colombia es el día 155. Es decir, entre el 1 de agosto y el 3 de septiembre, que más o menos nos da por las mismas proyecciones que expresaba el Ministerio de Salud en ese informe. Es decir, que esos días van a ser complicados para el país y por eso es que el gobierno está haciendo una gestión importante para aumentar las unidades de cuidados intensivos, porque lo que se espera es que nunca lleguemos a sobrepasar la oferta disponible de unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, eso ya se ha visto en algunos municipios de Colombia, que ya no hay camas disponibles y están remitiendo a otras ciudades cercanas los pacientes, pero es una realidad que tenemos que tener en cuenta en nuestra planeación en el segundo semestre del 2020, porque van a venir momentos de mayores contagios a los que hemos vivido actualmente. Esas son las proyecciones, todo parece indicar desde los 3 puntos de vista que los analizamos. Las proyecciones indican que Colombia a 31 de diciembre de 2020 habrá sobrepasado el 1.000.000 de contagios de COVID-19. Nos gustaría que los números estuvieran equivocados y que al final del año podamos hacer un video diciendo no pasó. Pero eso es lo que muestran las cifras en este momento, las proyecciones que hemos hecho basadas en
lo que encontramos de información disponible de Colombia, estudios que han realizado diferentes universidades y diferentes sociedades y las mismas proyecciones que ha remitido el Ministerio de Salud a la Corte Constitucional. Nos gustaría que nos dejaras en los comentarios estas cifras, esta información que te estamos dando en este momento, cambia tu plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, cambia tu plan de implementación de los protocolos de bioseguridad para el segundo semestre del 2020. Bueno, cuéntanos en los comentarios qué opinas de estas proyecciones. ¿Ves posible que Colombia llegue a superar el 1.000.000 de casos de COVID-19 al finalizar el año 2020? Déjanos en los comentarios qué opinas. Y no olvides que todos estos temas los abordamos en la Academia Digital Safety Ya. Si quieres conocer más sobre nuestra academia, visita safetyya.co/ad, Academia Digital, y ahí vas a obtener la información de nuestra academia, donde estamos permanentemente dialogando sobre estos temas, conversando sobre métodos de implementación de los protocolos de bioseguridad y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así que si quieres más información, haz clic en safetyya.co/ad. También te lo dejo en las tarjetas y en la descripción del video para que tengas más información de nuestra academia, donde hablamos de estos temas y mucho más. Porque en Safety Ya somos formadores en seguridad y salud en el trabajo. No olvides, si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides también comentar. Nos vemos en un próximo video.